Buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar lo relacionado con la patología quirúrgica del colon. Mi nombre es Mauro Mateo Loyola, soy médico asistente del Servicio de Cirugía 2 del Hospital Nacional 2 de Mayo y vamos a desarrollar básicamente lo más frecuente en lo que se refiere al colon, ¿no? Este es un recuerdo de las características macroscópicas del colon. Veamos la presencia de las tenias, las austras, los pliegues semilunares dentro de la luz del colon, ¿no? La distribución de las tenias que van a ser características para poder abordar diferentes patologías del colon, ¿no? Y un breve recuerdo de la anatomía, ¿no? Veamos la disposición del colon, que prácticamente va a formar un marco conteniendo todas las vísceras del abdomen, y especialmente veamos pues cómo el colon derecho y el izquierdo están fijos a la pared posterior del abdomen, mientras que el colon transverso prácticamente está flotando y merced a la flexibilidad del mesocolon transverso, prácticamente va a ser un segmento móvil del colon, al igual que el colon sigmoide, que lo vamos a ver más adelante. En estos cuadros vemos la irrigación arterial del colon dado por la arteria mesentérica superior, que va a irrigar todo el lado del colon derecho y la parte derecha del colon transverso, mientras que la parte izquierda del colon transverso y el colon izquierdo hasta el sigmoides y la unión recto sigmoidea va a estar dada por la arteria mesentérica inferior, como se aprecia en el cuadro de la derecha. En cuanto al drenaje linfático, estos ganglios van a acompañar a la irrigación, ¿no? Y en inervación igual modo, ¿no? Y pasaremos a mencionar ya la patología más frecuente a nivel del colon, ¿no? Como vemos en esta imagen, la presencia de una especie de sacos que protruyen a través de la pared del colon, que van a definir lo que es la enfermedad diverticular del colon. Básicamente, cuando hablamos de esta patología, debemos definir qué son los divertículos, ¿no? A nivel del colon, en realidad son herniaciones de la parte interna de la pared del colon, básicamente de la mucosa, ¿no? Un 95% de esta patología se va a asentar en el colon sigmoides, ¿no? Y pueden aparecer a lo largo de toda la vida. Generalmente el factor predisponente para la formación de estos divertículos es el aumento de la presión dentro de la luz del intestino grueso, ¿no? Que va a producir las herniaciones ya descritas, y estas se van a producir en las zonas más débiles, vale decir, en esas zonas donde los vasos sanguíneos atraviesan la pared del colon para irrigar la mucosa y la submucosa, van a producir un debilitamiento a nivel de la pared, por lo cual en estas zonas es más factible que se produzcan las hernias o divertículos, ¿no? Como se aprecia en esta gráfica, ¿no? La relación de las tenias y la perforación de los vasos sanguíneos a través de la pared del colon, en los cuales se van a producir los divertículos. En general, la enfermedad diverticular puede englobar tres situaciones distintas, ¿no? Uno es el estado prediverticular, caracterizado por un engrosamiento y acortamiento de la pared del colon, sin divertículos reconocibles, o sea, no hay presencia definida de los divertículos, ¿no? Y por lo tanto la sintomatología es demasiado vaga. Ya cuando se forman los divertículos hablamos de una diverticulosis, ¿no? Es la forma más común y se caracteriza por la presencia de un número variable de divertículos, ¿no? Generalmente ya asociados a síntomas dispépticos, generalmente, ¿no? Y por último el cuadro de diverticulitis, que es el cuadro más grave, ¿no? Caracterizado por la inflamación de los divertículos como consecuencia de una perforación que puede ser micro o macroscópica. En general, la enfermedad diverticular es muy rara en menores de 40 años, es mucho más frecuente cuando los pacientes sobrepasan los 60 años, y en los mayores de 80 años, casi en la mitad de este tipo de pacientes, el 50% o más de estos pacientes presentan enfermedad diverticular. Es una enfermedad que está muy relacionada con los hábitos dietéticos de la población, de tal manera que hasta hace poco se relacionaba esta enfermedad con la civilización occidental, ¿no? En los cuales hay un escaso consumo de fibras dentro de la dieta, ¿no? Y por lo tanto tenían predisposición a presentar esta enfermedad. Sin embargo, actualmente ya los cambios en los hábitos alimenticios han cambiado y esto ha generado de que la incidencia también vaya cambiando, ¿no? Como se mencionó, la mayoría de pacientes portadores de divertículos son generalmente asintomáticos. Si bien es cierto, esta enfermedad afecta en mayor proporción a pacientes de edad avanzada,
cuando se presentan en pacientes jóvenes, el curso de esta enfermedad es mucho más agresivo y por lo tanto debemos tener mucho más cuidado cuando se manejen este tipo de patologías en pacientes jóvenes, ¿no? Un 10 a 25% de pacientes van a presentar inflamación periarticular durante el curso de su vida. Este porcentaje va aumentando conforme avanza la edad. Los síntomas de la enfermedad diverticular en realidad no son específicos de esa enfermedad, ¿no? Generalmente son síntomas muy inespecíficos, como son la constipación, la presencia de diarreas frecuentes, distensión abdominal por meteorismo, y lo más frecuente es el dolor generalmente localizado en la fosa ilíaca izquierda. A menudo corresponden o coexisten con un trastorno funcional del colon, como es el colon irritable o la enfermedad de Crohn. No hay síntomas propios de esta enfermedad, ¿no?, diverticular, excepto aquellos que están relacionados ya con cuadros de diverticulitis aguda. En estos cuadros de diverticulitis, como mencionamos, se producen por una micro o macro perforación del divertículo, la cual puede formar un absceso y producir cuadros simples o complicados, ¿no? Este cuadro es muy similar a lo que se produce en una apendicitis, en la cual se obstruye la salida del apéndice, ¿no? En el caso del divertículo se obstruye a nivel del cuello del divertículo, de tal manera que se produce un aumento de presión dentro del saco diverticular, ¿no? Y va a generar todo el proceso inflamatorio de necrosis de la pared y de generar una formación de abscesos en los casos extremos o peritonitis fecal ya en casos mucho más graves. La diverticulitis en general puede ser clasificada de diferentes formas, ¿no? La más conocida es la clasificación de Minnesota, que se muestra en este gráfico, o la clasificación de Hinchey, que es actualmente la más utilizada, ¿no?, que va desde el estadio 1 hasta el estadio 4, dependiendo de la forma de presentación del cuadro de diverticulitis. En este gráfico vemos el estadio 1, un absceso pericólico simple en el cuadro superior izquierdo. Arriba a la derecha vemos un estadio 2, donde ya el absceso es mucho más complicado, mucho más marcado y va a invadir prácticamente todo el mesenterio, ¿no? Y en el estadio 3, como se aprecia abajo a la izquierda, hay una perforación libre, pero es una perforación de un contenido purulento. Y ya el estadio 4, que es el estadio más grave, aparte de esta perforación, hay una perforación con salida de material fecaloide, entonces ya ahí hablamos de una peritonitis fecal, que es el estadio 4 de Hinchey, que es el cuadro más grave en este tipo de patologías, ¿no? La presentación clínica, como ya hemos mencionado, generalmente es el dolor abdominal constante en el hemiabdomen izquierdo en relación a la mayor frecuencia de la presencia de vertículos a nivel del sigmoides, ¿no? Puede estar asociado a la presencia de calambres, fiebre, leucocitosis, como en cualquier otro proceso inflamatorio, la presencia de náuseas y vómitos, que se relaciona con cualquier patología de la cavidad abdominal, ¿no? Y en ocasiones se pueden presentar síndromes miccionales, esto en relación a la cercanía que tiene el colon sigmoides con órganos vecinos, como es específicamente la vejiga, de tal manera que muchos pacientes pueden ser tratados incluso como infecciones urinarias, sin embargo se trata de un cuadro de diverticulitis, por lo cual debemos tener mucha atención en estos casos y no descartar esta posibilidad. El examen físico en pacientes con diverticulitis puede presentar pacientes con una masa palpable, dolor a la palpación, pero generalmente no asociado a signos de reacción peritoneal, porque por la evolución del paciente da lugar a formación de cuadros de defensa, como es la formación del plastrón, ¿no?, que va a tratar de focalizar o impedir la diseminación del cuadro inflamatorio. Y en cuanto al diagnóstico, el examen de elección para este tipo de patologías está dado por la tomografía abdominal, ¿no? Aparte, lógicamente, de la historia clínica y del examen clínico, ya dentro de la ayuda diagnóstica tenemos a la tomografía, especialmente la tomografía con contraste, que tiene una especificidad de hasta 100%, pero una sensibilidad que llega al 95%, o sea, es bastante elevada y nos va a dar no solamente el diagnóstico, sino alguna serie de datos adicionales, ¿no?, como es la información de la grasa pericólica, la presencia de divertículos asociados, la magnitud o la cantidad de esos divertículos, el engrosamiento de la pared del colon, ¿no?, más de 4 milímetros, ya nos habla de un cuadro severo, o la presencia de colecciones o abscesos, ¿no? De no contar con la tomografía, otro examen que nos ayuda es la ecografía, que es alternativa, ¿no?, tiene una sensibilidad menor y una especificidad también bastante menor,
Y el inconveniente de este tipo de procedimiento es que va a depender de la habilidad y de la experiencia del ecografista, ¿no? Otros exámenes que se pueden realizar son la endoscopía, el enema, la radiografía con enema con contraste, ¿no? Y el enema de bario a doble contraste o mucosografía. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos procedimientos mencionados no son indicados en cuadros agudos, porque por el hecho de manipular el colon y aumentar la presión dentro de la luz del colon, podemos favorecer a que una perforación contenida pueda convertirse en una perforación libre y desencadenar un cuadro mucho más aparatoso en el paciente, ¿no? De tal manera que estos procedimientos generalmente se recomiendan solamente en cuadros ya fase no aguda, ¿no? Que hayan pasado la fase aguda. En estos cuadros vemos cuadros diverticulares, ya lógicamente cuadros que no están agudos. Vemos la disposición a lo largo de una tenia en el lado izquierdo y una radiografía con enema, ¿no? De bario, donde se ve la presencia de múltiples divertículos, ¿no? Esta es una mucosografía o a doble contraste, donde se ve la presencia de divertículos en la pared del colon, ¿no? Y dentro del diagnóstico diferencial debemos considerar diferentes tipos de patología, empezando como es más frecuente en pacientes de avanzada, la presencia de una posible cáncer a nivel del colon, ¿no? Un carcinoma, una colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis isquémica que se asocian con frecuencia a esta patología. En mujeres debemos descartar la posibilidad de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Y tanto en varones como en mujeres, los cuadros de pielonefritis y apendicitis, ¿no? Que prácticamente se confunden bastante con los cuadros de enfermedad diverticular. La diverticulitis no solamente puede dar el cuadro inflamatorio, sino también presentar otro tipo de complicaciones como es el sangrado, ¿no? El cual se presenta en un 3 a 27% de casos. Es más frecuente en pacientes de edad avanzada, ¿no? Que van a presentarse con hemorragia digestiva baja, ¿no? Y generalmente cuando se presentan estos casos afectan el colon proximal. El paciente generalmente siente un dolor súbito, ¿no? De un momento a otro presenta dolor abdominal y deseos de defecar. Lo característico es que este dolor súbito se alivia justamente con la defecación, ¿no? En general estos cuadros de hemorragia o sangrado son autolimitantes, ¿no? Pueden sangrar varios días de forma intermitente, pero se resuelven en su mayoría de casos de forma espontánea, a excepción de algunos casos en los cuales se debe dar un manejo, ya sea quirúrgico o endoscópico, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, vemos un divertículo a la izquierda que está sangrando, que ha sido identificado por colonoscopía, en el cual se ha podido controlar el sangrado mediante la aplicación de 2 clips metálicos, ¿no? Esto por manejo endoscópico. De tal manera que no se ha realizado un procedimiento más invasivo para manejar estos casos, ¿no? Otra complicación de la diverticulitis son los cuadros de obstrucción, que generalmente son cuadros de obstrucción parcial, ¿no? Los cuadros inflamatorios generalmente por el edema y compromiso inflamatorio alrededor de la luz del intestino o del colon en este caso, producen una obstrucción parcial en la mayoría de casos. Sin embargo, cuando hay cuadros repetidos de inflamación por diverticulitis, se puede generar un cuadro de fibrosis pericólica llevando a una obstrucción casi total de la luz del colon por fibrosis y estenosis, ¿no? En los cuales se va a requerir un manejo quirúrgico. En estos casos de obstrucción, ya sea total o parcial, siempre debemos tratar de excluir la posibilidad de una neoplasia, ¿no? Y para ello debemos recurrir a la colonoscopia, más aún tratándose de un paciente de edad avanzada. Si es que demostramos la obstrucción por fibrosis post-diverticulitis, se puede intentar una dilatación endoscópica, ¿no? Dependiendo de la gravedad del cuadro o el estado en el cual se encuentra el paciente. Otra complicación de la diverticulitis es la perforación, ¿no? En los cuales se van a producir abscesos, peritonitis que puede ser dentro de la cavidad abdominal o retroperitoneales de acuerdo a la localización del divertículo dentro del colon. Sabemos que el colon tiene una parte peritoneal y una parte retroperitoneal, ¿no? Generalmente estos cuadros se deben a una perforación diverticular libre o que ha sido insuficientemente bloqueada, ¿no? No ha dado lugar a la formación del plastrón. En estos casos podremos apreciar una radiografía de abdomen simple. En el paciente de pie se va a evidenciar la presencia de un neumoperitoneo que nos va a confirmar la perforación de una víscera hueca y haciendo una idea clínica podemos llegar al diagnóstico de una diverticulitis perforada. Cuando la perforación es retroperitoneal, el diagnóstico es mucho más difícil, ¿no?
y generalmente esta es una complicación mucho más grave y una mortalidad sumamente alta. En este gráfico apreciamos una tomografía en la cual a la izquierda, en la parte superior, se evidencia la presencia de una colección marcada por la flecha, ¿no? En la cual no ha sido necesario llegar a un procedimiento quirúrgico agresivo, simplemente se coloca un catéter, ¿no? Como se aprecia en el cuadro de la parte superior derecha, ¿no? Y luego de algunos días ya el cuadro resuelto, como se ve en la parte inferior izquierda. Lógicamente este paciente, además del drenaje, tiene que ser sometido a un manejo antibiótico de amplio efecto para combatir la infección.